Vamos a hablar acerca de la reanimación neonatal. En sí es una serie de videos que habla de un resumen de los 7 capítulos de la reanimación neonatal. Y empezamos con el capítulo 1, que es Fundamentos de la reanimación neonatal. En él nos habla de la importancia que tiene la reanimación neonatal. La mayoría de recién nacidos van a realizar una transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina sin ningún tipo de intervenciones. O sea, no tenemos que hacer nada, simplemente recibirlos. Pero entre un 4 a 10% de los recién nacidos a término y pretérmino necesitarán algún tipo de acción. Entre ellos, la acción más importante que se realiza es dar ventilación a presión positiva, que más adelante veremos de qué se trata. 1 a 3 de cada 1000 llegará a un punto en el que necesita recibir compresiones torácicas o medicamentos de emergencia. Por este porcentaje que se ve pequeño, pero no es tan pequeño, es que debemos de estar preparados. Hay que tener en cuenta que hay un enfoque distinto entre la reanimación de un adulto y la reanimación de un neonato. En un adulto se considera que una parada cardiorrespiratoria se debe básicamente por un problema cardíaco o cardiovascular, mientras que en un recién nacido, en teoría tiene un corazón saludable. Solo un porcentaje muy bajo nace con algún tipo de cardiopatía. Es por esto que se considera que la primera causa de paro cardiorrespiratorio en un recién nacido se debe a un problema en el intercambio gaseoso, es decir, un problema netamente respiratorio. Por esto el algoritmo de manejo de un recién nacido es diferente al algoritmo de manejo de reanimación de un adulto. Existen fases de insuficiencia respiratoria. En ella tenemos la primera, que es la fase inicial, que es los primeros segundos después de iniciada la insuficiencia respiratoria, en donde al estimularlo de forma táctil, nuestro recién nacido responderá de forma adecuada. En fases posteriores, o sea, varios minutos después de iniciada la insuficiencia respiratoria, este ya requerirá ventilación asistida, que puede ser ventilación a presión positiva de forma invasiva o no invasiva. Y en un estadio ya más tardío, en un estadio más grave, el recién nacido ya va a necesitar de compresiones o uso de medicamentos. Es por esto que en el programa de reanimación neonatal aprenderemos de una forma algorítmica el manejo del paro cardiorrespiratorio en el recién nacido. La insuficiencia respiratoria puede producirse en 3 momentos: antes del parto, durante el parto y después del parto. Antes del parto por problemas de la placenta, por ejemplo, una insuficiencia placentaria, en cuyo caso un monitoreo fetal será de gran ayuda para predecir el estado en el que nacerá el recién nacido. Durante el parto, cualquier problema que produzca un parto prolongado, por ejemplo, cualquier tipo de distocia puede producir una insuficiencia respiratoria en el recién nacido, en cuyo caso, dependiendo el tiempo de duración, podremos o no conocer en qué fase de insuficiencia respiratoria puede estar el recién nacido. Y después del parto, cualquier problema para iniciar o mantener una respiración adecuada o un esfuerzo respiratorio puede producir insuficiencia respiratoria. Bueno, vamos a hablar acerca de la transición de la circulación fetal a la circulación neonatal. Ubiquémonos anatómicamente en el desarrollo fetal, cómo está estructurado. Vamos a tener aquí la placenta, la vena umbilical y el corazón. Entonces, ¿cómo es que funciona esta circulación fetal? Tenemos la placenta, en la cual vamos a tener que va a llegar la sangre oxigenada que necesita el feto. Entonces, esta sangre oxigenada va a pasar a través de la vena umbilical, por el hígado, se va a unir a la vena cava inferior y va a llegar a la aurícula derecha. Aquí sucede algo importante en esta circulación fetal, que va a tener 2 caminos. El primer camino es que se va a ir la sangre hacia la arteria pulmonar, pero si vemos que las burbujitas son más pequeñas, los circulitos son más pequeños, es porque la sangre que va a ir a la arteria pulmonar va a ser una pequeña cantidad de toda la sangre, un pequeño porcentaje, debido a que esta arteria pulmonar va a estar con la presión demasiada aumentada. Entonces es muy poca la sangre que va a llegar a los pulmones del feto. La mayor parte de la sangre que va a llegar aquí a la aurícula derecha va a coger otro camino, que es a través de un agujero
que comunica aurícula derecha y aurícula izquierda, que se denomina agujero oval. Entonces por ahí va a ir la mayor cantidad de sangre. Por ese agujero oval va a pasar la sangre de aurícula derecha a aurícula izquierda. Y luego de aurícula izquierda va a pasar a ventrículo izquierdo, después a la aorta, para ir a irrigar a todos los órganos. Pero también parte de esta poca sangre que llegó a la arteria pulmonar va a pasar a la aorta por medio de un conducto que hay aquí, que se denomina conducto arterioso. Por medio de ese conducto, esa poca sangre que llegó a la arteria pulmonar va a pasar a la aorta y así va a seguir por la aorta e irrigar los órganos del feto. Principalmente va a irrigar corazón y cerebro, y el resto de la sangre que ya se encuentra con CO2 va a ir por las arterias umbilicales hacia la placenta para cargarse nuevamente de oxígeno. Algo muy importante que hay que tener en cuenta que este conducto arterioso y este agujero oval solo deben de estar en la etapa fetal, cuando somos feto. Después, ya cuando crecemos, cuando somos grandes, ya no debería de haber. Pero claro que hay ciertas patologías que hacen que este conducto arterioso, este agujero oval, aún permanezcan ahí presentes. Por ejemplo, la patología del conducto arterioso se denomina persistencia del conducto arterioso, pero eso ya es otro tema. Ahora bien, veamos qué es lo que sucede una vez que el neonato ya es neonato en sí, cuando ya comienza a respirar. Una vez que ya comienza a respirar, sus pulmones comienzan a funcionar. Los alvéolos reabsorben el líquido, se comienzan a llenar de aire, comienzan a oxigenar. Producto de este funcionamiento de los pulmones, producto de la presencia ya de oxígeno, que llega al 21%, comienza a disminuir la presión de la arteria pulmonar. Y esto hace que ya vaya la mayor cantidad de sangre a la arteria pulmonar y llegue a los pulmones. Asimismo, producto de esta presencia de oxígeno y a las presiones que se encuentran modificándose, comienza a cerrarse el conducto arterioso, así como el agujero oval. Entonces ya no va a tener estos caminos, estas opciones de camino que tenía la sangre una vez que llegaba a la aurícula derecha, que podía irse por el agujero oval. Ya no va a tener esa opción porque el agujero oval ya se habría cerrado. Asimismo, ya no podrá pasar de aquí de la arteria pulmonar hacia la aorta porque el conducto arterioso ya se está cerrando. Entonces esta ya es la circulación del neonato. Entonces, como ya no tiene este camino por aquí al agujero oval hacia la aurícula izquierda, ni de la arteria pulmonar hacia la aorta, va a tener la circulación que ya tenemos por el resto de nuestra vida, que es que llega la sangre a la aurícula derecha, pasa a, perdón, sí, a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar, pasa a los pulmones, después la sangre se oxigena, pasa por las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y luego pasa a la aorta a irrigar todas las estructuras del neonato. Si bien los pasos iniciales en una transición normal ocurren en un lapso de pocos minutos a partir del parto, el proceso completo puede no completarse hasta después de horas o incluso varios días. Por ejemplo, los estudios han demostrado que puede tomar hasta 10 minutos para que un recién nacido a término normal logre una saturación de oxígeno mayor al 90%. Puede tomar varias horas para que el líquido alveolar se absorba completamente. El cierre funcional de este conducto arterioso puede no ocurrir por 24 a 48 horas después del parto, y la relajación completa de los vasos sanguíneos pulmonares no tiene lugar hasta después de varios meses. Entonces, esto ha sido con respecto a la transición de la circulación fetal a la circulación neonatal. Ahora hablemos del algoritmo de reanimación. Este algoritmo es, como podemos ver, un diagrama de flujo que describe los pasos para evaluar y reanimar un recién nacido.
se divide en 5 grupos. En cuanto a sus instrucciones, tenemos que está dividido en figuras, como podemos ver. Hay figuras que son rombos, los cuales indicarán evaluaciones, y rectángulos que indicarán acciones o medidas terapéuticas. Es importante en este algoritmo trabajar con rapidez y eficacia para también asegurar que todos los pasos se realicen correctamente. La evaluación determinará si pasamos al siguiente bloque o continuamos en el mismo bloque. Con respecto a las fases del algoritmo, tenemos que existen 5 fases. En la primera fase es la fase de evaluación. En esta fase determinaremos si el recién nacido puede permanecer junto a su madre o deberá ser llevado a una cuna de calor radiante para realizar nuevas evaluaciones o iniciar ya maniobras de reanimación. En la segunda fase es para evaluar el estado de la vía aérea, si la vía aérea es permeable, si está despejada. Para esto realizaremos los pasos iniciales que están enfocados a este punto. En la tercera fase evaluaremos la calidad de la respiración y de no haber un buen esfuerzo respiratorio, se iniciará ventilación a presión positiva para ayudar a la respiración o se realizará otro tipo de intervenciones como administración de oxígeno suplementario o uso de presión al final de la expiración, que es el conocido CPAP. En la cuarta fase evaluaremos la circulación. Aquí evaluaremos la frecuencia cardíaca. Hay que tener en cuenta que se considera bradicardia en los recién nacidos con menos de 60 latidos por minuto, y si este es menor, a pesar de haber dado un ciclo de ventilación a presión positiva efectivo, iniciaremos ya con presiones torácicas. En la quinta fase es una fase farmacológica en la que ya si a pesar de haber administrado compresiones y ventilación a presión positiva coordinadas y efectivas, no logramos que la frecuencia cardíaca aumente sobre 60. Ahí ya iniciaremos con la administración de fármacos. Hay que tener en cuenta que el fármaco de elección aquí es la adrenalina con una dilución de 1 en 10.000. Entonces tenemos el algoritmo, pero antes es importante tener en cuenta, y un consejo para los que empezamos, los principiantes, es tener el algoritmo en un sitio visible o cercano a donde realicemos la reanimación por si acaso nos olvidamos alguna parte. Entonces ahora tenemos que el algoritmo inicia así. Antes del parto inicia el algoritmo en donde debe haber un asesoramiento prenatal adecuado, exponer información para el equipo de reanimación y verificar que todo el equipo esté funcionando adecuadamente. Debemos revisar también, ya sea como médicos generales que vamos a recibir un recién nacido, o como pediatras o como neonatólogos, las 4 preguntas que debemos realizar a los ginecólogos antes de dar recepción. Ya las veremos después a estas 4 preguntas. Una vez que nace, debemos realizar las 3 preguntas que son estas de aquí. Estas son: si el recién nacido nació a término, si tiene un buen tono y si respira o llora. Si las respuestas son sí, el niño puede permanecer junto a la madre durante la atención rutinaria. Podemos calentarlo con frazadas, succionar la vía aérea, despejar secreciones y realizar el apego precoz. Pero si la respuesta es no, debemos pasar rápidamente a una cuna de calor radiante en donde realizaremos las maniobras iniciales, que en resumen son calentarlo, mantener una temperatura adecuada, posicionar la vía aérea, despejar la vía aérea de secreciones si fuera necesario, ya sea con una perilla o un equipo de succión, secarlo y estimularlo. Si posterior a esto volvemos a reevaluar al recién nacido y este tiene apnea, boquea, tiene un mal esfuerzo respiratorio o una frecuencia cardíaca que es menor de 100, si es sí, o sea, si es sí, nos vamos por acá. Iniciaremos ventilación a presión positiva, colocaremos un monitor de saturación de oxígeno y consideraremos también colocar un monitor de electrocardiograma. Pero si la respuesta es no,
debemos evaluar nuevamente si respira con dificultad o hay cianosis o si existe esta cianosis persistente. Si esto es así, consideraremos colocar un soporte de oxígeno suplementario o consideraremos también colocar un CPAP y posterior a esto pasaremos ya a una atención y cuidados por reanimación. En cuyo caso posterior a iniciar ventilación a presión positiva, si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, evaluaremos en este punto. Si es no, pasaremos a una atención por reanimación, o sea, una atención después de la reanimación. Y es importante en este punto hacer un análisis del equipo de reanimación y de cómo estamos actuando. Pero si la frecuencia sigue menor a 100 latidos por minuto, verificaremos el movimiento del pecho, realizaremos los pasos correctivos de la ventilación si es necesario, aplicaremos el Mr. Sopa, que ya veremos más adelante de qué se trata, colocaremos un tubo endotraqueal o una máscara laringea si fuera necesaria, es decir, aseguraremos una vía aérea permeable y volveremos a reevaluar en este punto. Ya evaluaremos si la frecuencia cardíaca está entre 60 a 100 latidos por minuto. Continuaremos con ventilación a presión positiva, pero si la frecuencia cardíaca empieza a caer por debajo de los 60 latidos por minuto, tenemos que considerar intubar si no se hizo antes e iniciaremos compresiones torácicas, coordinando con ventilación a presión positiva y con oxígeno al 100%, colocando un monitor de electrocardiograma. Es decir, el punto importante aquí es iniciar compresiones torácicas. Posterior a esto, evaluaremos nuevamente si la frecuencia se mantiene todavía menor a 60 latidos por minuto. Pasaremos ya a la parte farmacológica, en donde será necesario en sí administrar adrenalina en una dilución de 1 en 10.000. Y si continúa por debajo de 60 latidos por minuto, también considerar hipovolemia o considerar neumotórax, que pueden ser causa de que se mantenga esta bradicardia. La evaluación es constante. Si ya sube la frecuencia cardíaca sobre 100, regresaremos y si se mantiene por debajo, continuaremos con las compresiones o con una dosis de adrenalina. La primera evaluación se realizará en un tiempo de no más de 30 segundos y después se iniciará la ventilación a presión positiva en máximo 60 segundos de ser necesario. Las evaluaciones posteriores se dará por ciclos. Después de un ciclo de 60 segundos de ventilación a presión positiva, se reevalúa y si ya pasamos a compresiones torácicas después de un ciclo de coordinación entre compresiones torácicas y ventilación a presión positiva, se evaluará si es que el recién nacido necesita intervención farmacológica con adrenalina. Todo esto entenderemos cada una de las partes de este algoritmo más adelante cuando vayamos viendo cada parte de este algoritmo, porque ahora es como una visión general únicamente.